a todos, bienvenidos a otro programa de Espacio Europa en Multicanal Radio. Otra semana cargadita de temas. Sin ninguna duda, lo que está pasando a nivel internacional es muy importante para comprender lo que está pasando a nivel europeo, que también es internacional, pero digamos más de andar por casa, y también lo que ocurre a nivel nacional. Hoy tenemos a Rebeca Crespo para hablar de las audiencias de la Comisión Europea, en concreto del candidato nuestro, que es Teresa Ribera, propuesto por Pedro Sánchez. Hablaremos de ello después, pero sí que me gustaría dar unas pinceladas. La persona de confianza de Pedro Sánchez, la pieza de ajedrez de Pedro Sánchez en Europa y la que sería segunda al mando de la Unión Europea, o una de las segundas al mando. Recordemos que hay varias vicepresidencias, pero teniendo en cuenta la política verde que ha tomado la Unión Europea en los últimos años, la comisaria de Transición Justa, Ecológica, Verde, Guay, LGTB+, sería esta mujer, Teresa Ribera. Que es cierto que para los pata negra climáticos es la mejor candidata, lleva mucho tiempo mamando de la teta del cambio climático, pero para los que tenemos sentido común o cierto raciocinio más allá de los palabras y fuera de los negocios, sabemos que esa política verde va a significar más desgracias para nuestras economías, y en concreto la española, porque ya sabéis que hay un plan de cargarse a España. Esto está muy bien definido en revistas internacionales, la famosa portada de The Economist, dos portadas de The Economist en la que daban al toro como herido España, es decir, ya estaba proyectado su caída, y luego también ese puzzle, en el que, una especie de pieza en el globo terráqueo en el que sacan a España y la región en la que estamos, ¿no? De alguna manera también diciendo que los PICs van a continuar, ¿no? Ese sur europeo va a continuar complicado. Y repito que esto es una figura clave porque la Comisión Europea es el ejecutivo que va a gobernar Europa en los próximos años. Y obviamente hay tortas para ello. Estamos hablando de que eres una ministra europea, es decir, eres la ministra o ministro de 27 países, ¿de acuerdo? Y con una preparación de ampliarse a 36, 8 más Ucrania, 9. Y esos son muchos países, muchísimos países, muchísima gente y muchísimo poder. Y se trata de esto, de poder. Y precisamente de esta batalla de poder hablaremos después de la publicidad con nuestra invitada de hoy, que es Rebeca Crespo. Pero mientras, hay cosas importantes que están ocurriendo a nivel territorial europeo, repito, que es nuestro andar por casa internacional. El primero de ellos es las consecuencias que están teniendo, la que está teniendo la victoria de Donald Trump en las elecciones la semana pasada en Estados Unidos, porque ya se han cobrado a la primera víctima, o está a puntito de cobrarse la primera víctima, que es nada más y nada menos que el canciller de Alemania, el socialista Olaf Scholz. A las pocas horas prácticamente de que ganara Donald Trump las elecciones, será presidente nuevamente el año que viene, la coalición de gobierno alemana se vino abajo. Se vino abajo. Porque, aparte, su partido, el Partido Socialista, pues pintan bastos y quieren quitárselo de en medio. Quieren quitárselo de en medio y poner a un candidato, a su sucesor, digamos, de alguna manera, que sería el actual ministro de Defensa, Boris Pistorius. Y esto es importante, no estamos hablando de un ministro cualquiera. El ministro de Defensa en Alemania es precisamente, si recordáis que lo hablamos también en su momento, una filtración el año pasado de los servicios de inteligencia alemanes, en los que daban sí o sí guerra con Rusia entre 2028 y 2030. No es moco de pavo esto. Pero bueno, esa coalición se ha venido abajo. Va a haber una cuestión de confianza muy pronto a este personaje, a este Olaf Scholz, de gran amigo de Pedro Sánchez a nivel europeo. Recordemos que los dos eran del Partido Socialista. Lo que pasa que después de las elecciones europeas, el Partido Socialista alemán, histórica cabeza del Grupo Socialista Europeo, ha pasado al tercer puesto, sorpasado precisamente por el Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Y qué pasa? Que las estadísticas, las encuestas ya están dando al partido de Alternativa por Alemania, Alternativa für Deutschland, un 1,5 puntos en una semana.
Es decir, es un partido que ya estaba arrasando a nivel territorial y ya le están dando muy bien posicionado a nivel nacional. Y esto, amigos, son vientos de cambio reales. Porque el Partido Socialista apenas estaría pasando el 15,5%. Pero es que recordemos que en las elecciones europeas la Alternativa por Alemania llegaba casi al 30% de los votantes. Es el segundo partido con más representantes en el Parlamento Europeo después de la CDU alemana, los cristianodemócratas de Ursula von der Leyen. Y eso, repito, es mucho poder. Ya sabemos que es muy difícil echar a esta gente que está actualmente dominando países y la Unión Europea porque pues, se protegen, obviamente. Y es ese triunvirato, a veces es una orgía entre diferentes partidos, pero principalmente es el bipartidismo, socialismo, falsa derecha, es decir, socialismo y cristianodemócratas, socialismo y populares, y luego generalmente apoyados por liberales que son liber progres. Todos son género, todo es climático, todo es inmigración. O sea, en los 3 puntos, los 3 opinan lo mismo, lo único que cambia es el color y quizá el tiempo de aplicación de las políticas. Pero es exactamente lo mismo. Y si Alemania cae fuera de lo que ellos están acostumbrados, una nueva Europa empieza a verse en el horizonte. Porque recordemos que Alemania está fundamentada en el eje franco-alemán, desde el principísimo. Primero se creó para contener a Alemania y después se hizo para que el eje franco-alemán resurgiera de alguna manera y dominara a el resto de naciones europeas. Se ha hablado de que la Unión Europea actual, bajo el modelo actual, de alguna manera era el Cuarto Reich, ¿no? El imperio alemán en esta vez económico, la sumisión o el sometimiento del resto de países a su economía, había una fuerza centrífuga. Y eso es cierto, porque en su momento la aplicación del euro, lo único que había a la par era el marco alemán y el euro, era uno a uno. El resto de países perdía capacidad adquisitiva. Y Alemania ya hay vientos de cambio. Y es que todo el mundo se ha puesto de perfil con la victoria de Donald Trump. Porque ya huele a que antes o después van a rodar cabezas. No solo por lo que ha pasado históricamente en los últimos años, el maltrato a los conservadores, el maltrato al mismo Donald Trump, sino porque Europa sabe, la Europa progre, sabe, huele de alguna manera que su tiempo se está acabando. Esto, para que me entendáis, no es algo que celebrar, todavía. No es algo por lo que descorchar una botella, todavía. Porque aún nos queda mucho tiempo de progresismo, de wokismo. Nos queda todavía mucho sufrimiento con esta gente hasta completamente extirpar el cáncer de la mentalidad europea, que es la que nos está llevando a la absoluta decadencia. Y no lo digo yo, repito, no lo digo yo. Esto no es opinión, esto es un informe de esta semana precisamente del Fondo Monetario Internacional, que yo sé que es cierto que para algunas cosas es bastante peligroso, pero esto es simplemente puro dato. Y es que ha hecho una comparativa del crecimiento europeo y el americano en los últimos 15 años. Entre 2008 y 2023. Bueno, pues ¿sabéis cuál es la diferencia? Estados Unidos ha casi duplicado su Producto Interior Bruto desde 2008 hasta 2023 y la Unión Europea apenas ha crecido. Es decir, mantenemos el mismo nivel de hace 15 años. Es decir, desde la crisis económica de 2008, si os acordáis. Es decir, que todas las medidas que se han hecho en Europa en los últimos 15 años no han servido para nada. Absolutamente para nada. ¿Para qué han servido? Para complicar más la vida a los trabajadores europeos, para complicar más la vida a las empresas europeas, para limitar nuestra independencia económica, nuestra capacidad de producción. Y así estamos como estamos. Porque quizá, y esto sí que es cierto que es opinión, quizá si no se hubieran seguido ciertas sendas en los últimos 10 años, ahora estaríamos mejor. Nadie niega que obviamente a Estados Unidos le molestaba que la Unión Europea fuera fuerte. Si os acordáis, a los que algunos ya tenemos memoria, hubo un momento en que el euro estaba casi a el 1,5 dólares. ¿De acuerdo? O sea, eso es una moneda muy fuerte. No había una moneda, o no ha existido una moneda por encima del dólar hasta el euro. Ha habido a la par, ha habido semejanzas,
pero no ha habido una dominancia clara de una moneda sobre el dólar como ha sido la del euro. Es cierto que fundamentada en una gran diferencia territorial europea. Eso nadie lo niega, las dos economías, los dos motores, como queramos verlo. Pero no ha sido obviamente por voluntad de los países naciones, sino por esta política distributiva muy parecida a la Unión Soviética, que es los Estados Unidos europeos en los que vivimos. Pero aún así, en los buenos momentos, estaba casi a 1,5. Obviamente esto ponía en riesgo la dominación estadounidense, que es una dominación basada en su moneda, basada en el dólar. Y eso tenía que acabar antes o después. Y ya sabíamos que iba a acabar no precisamente muy bien. Y en este caso, la Unión Europea, estamos por detrás y estamos perdiendo el tren. Y los trenes, por desgracia, pasan muy pocas veces, 2 veces, muchas menos 3 veces, pero suelen pasar una vez. Suele pasar una vez. Y como perdamos el tren tecnológico, como perdamos el tren de producción, estamos condenados a ser, pues prácticamente segundo mundo. No digo tercero porque siempre habrá un sitio peor, para bien y para mal, pero estamos perdiendo la capacidad de competir a nivel internacional y las consecuencias se están viendo. No solo es esta crisis de gobierno en Alemania, es una crisis europea general. Y el auge de las derechas, como queramos entenderlas, desde la liberal hasta la más intervencionista, es precisamente porque el modelo que se ha seguido en los últimos 20 y pico años está muerto. Está muerto. La gente ya no está convencida de lo que se le dice, no se lo cree, porque las consecuencias son las que son. Son las que son. Pero es que estas consecuencias no solo afectan a Alemania, afectan a todo. Porque además hay una política climática suicida, que es la que está llevando a Europa a una carretera sin salida. Que pensamos que hay salida. Y esto es el problema. El flautista de Melín son en Bruselas y nuestros gobernantes. Nos están diciendo, todo es maravilloso, y tocan la flauta. Vámonos por el barranco, tocan la flauta. Y todas las ratitas, nosotros, como locos, diciendo, qué maravilloso nuestros gobernantes, como estamos en democracia, ¿cómo van a desear nuestro mal? ¡Ay, ingenuos que nos están llevando al abismo! Pero afortunadamente a veces hay como unos conatos de despertar, ¿no? O unas cuantas bofetadas, unas cuantas fajas, hachazos, como queráis llamarlo, de realidad que sirven poco para ver hasta qué punto estamos viviendo un sueño o una pesadilla. Y aquí quiero mencionar el encuentro de la COP29, esta cumbre climática que ha tenido lugar esta semana en Azerbaiyán, en donde ha ido, como no, nuestro presidente Pedro Sánchez, pero no han existido los grandes líderes internacionales, ni el de Rusia, ni el de China, ni el de India. Y Azerbaiyán, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con sus 2 gónadas bien puestas, le ha sacado los colores a Europa, diciendo, ¿qué es esto de la política climática? Cuando encima sois vosotros los principales que estáis comprando gas a diestro y siniestro. Azerbaiyán es uno de los países, precisamente, donde han aumentado la compra de gas por parte de la Unión Europea, por como que ahora ya no se lo puede comprar a los rusos, hay que comprar a otros. Pero es que estamos comprando más que antes. Y recordemos que estas famosas COP, cumbres climáticas, son esas en donde nuestros dirigentes van en avión privado para decir que no podemos viajar en avión comercial. Son esas en las que van con coches blindados, con defensa, seguridad, pero son en las que dicen que no podemos ir en nuestros coches privados. Nuestros coches normales. Son esas en las que van y comen carne, pero luego son las que te dicen que tienes que comer insectos. Y así suma y suma y suma. ¿Y qué pasa? Que ahí está Pedro Sánchez. Que con perdón, pues ha aparecido el tonto del pueblo. Porque en un momento en el que cada vez nadie o cada vez menos gente se quiere mojar para no tener problemas en casa, Pedro Sánchez los hace más grandes, los agranda. También en parte porque le toca, primero, salirse de España para que no le machaquen con su mujer, Begoña Gómez, que ya sabéis lo que ha pasado, pero no es asunto de este podcast. Y luego, porque también le toca continuar esa línea para poder también justificar un poco el hacer de su ministra.
Repetimos, Teresa Rivera, ministra de Transición en España y posible comisaria el día de mañana sobre esto también. Entonces, entre unos y otros, la casa sin barrer. La casa sin barrer. Y mientras, a pesar de lo que ha salido, de que las políticas no valen absolutamente para nada, recordemos también el informe Draghi, que también lo comentamos aquí, en el que, pues, recientemente había dicho que las políticas económicas habían llevado a la nada, a la Unión Europea, a un problema económico, y encima que la solución era más deuda, es decir, más dinero público, más inversiones en obras públicas, más inversiones, más loans de los bancos, más préstamos, más deuda, más todo. ¿Para qué? Para aumentar el mercado europeo o cohesionar el mercado interno que tenemos. Que de alguna manera está muy bien, porque vendes muchos productos, pero te limita los productos a otros. Es decir, estamos muy enfocados en consumir entre nosotros, no tanto en exportar, pero sí estamos encantados de importar también. Entre ellos, por ejemplo, no olvidemos productos marroquíes del sector agrícola y ganadero, que empezamos a dejar de producir en nuestros propios países. Y uno de los principales países afectados, como no, es el nuestro. Pero repito, aquí nadie corta cabeza. Aquí nadie dimite. ¿Y a por quién van? A por los candidatos de derechas. En este caso, hay una persecución también a Marine Le Pen. Hay un juicio en el que posiblemente, es que es increíble, posiblemente pueda ir a la cárcel por una supuesta malversación de fondos europeos que se gastó en una campaña electoral. Es decir, que los gobernantes podrían ir a la cárcel por un tema de dinero, pero nadie dimite y nadie es, investigado a nivel europeo por fallos de administración que cuestan la vida a cientos de europeos. Ya no solo españoles, hablamos de ciudadanos europeos. Pero repetimos, aquí nadie... esto no va con nadie. Cada uno mira para un lado y, en fin, así estamos como estamos. Rápidamente, antes de publicidad, y así damos ya paso a nuestra invitada de hoy. Audiencias de la comisión, 26 comisarios, más uno, en este caso es la presidenta von der Leyen. 26 comisarios que tienen que ser elegidos muy pronto, para empezar el 1 de diciembre. ¿Cómo funciona esto? Audiencias, pasan un examen, si ese examen no se le vota a favor o hay dudas, van a una segunda vuelta. Si no va a segunda vuelta, candidato rechazado y tienen que presentar a otro. Si es aprobado, con todo, van en bloque al Parlamento Europeo a ser votados por los parlamentarios. Pero hay una condición muy importante, y es que todos los eurodiputados tienen que ser votados en bloque. Todos los comisarios o todos los candidatos a ocupar el puesto de comisario en la nueva ejecutiva tienen que ser elegidos en bloque. Si falla uno, se van todos al garete. Por eso están todos muy nerviosos. Y por eso quieren amarrar los asientos, porque son votos. Recordemos que seguramente tanto ECR como Patriots y soberanistas a muchos votarán en contra. Todo el tema verde climático, entonces por eso necesitan asegurarse la votación de todo el Partido Popular, de todo el Partido Socialista, de todos los liberales, para que luego cuenten y recen con los apoyos de los más radicales de izquierdas y los más radicales climáticos. Y así estamos. Así estamos. Así que nada. En fin, Dios, es que parece que nos ha mirado un tuerto. Vámonos a publicidad un par de minutitos y estamos de vuelta ahora con nuestra invitada de hoy, Rebeca Crespo. Hasta ahora. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos,
Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Bueno, pues ya estamos de vuelta de la publicidad con nuestra invitada de hoy. Ya seguramente la conozcáis muchos de vosotros, Rebeca Crespo. Rebeca es periodista en La Gaceta, es presentadora en Periodista Digital y analista en diferentes medios. Sobre todo, seguramente, si veis la televisión, la habréis visto habitualmente en Telemadrid. Y la he querido invitar hoy aquí porque es una de las periodistas que también ha estado cubriendo todo el tema de la DANA, cómo está afectando a nivel español y cómo está afectando también a nivel europeo, que como sabéis, posiblemente la noticia de la semana o lo morboso de la semana, este salseo político ha sido pues el conflicto que hay con Teresa Rivera y su nombramiento como posible comisaria y vicepresidenta de la comisión, que ahí es nada. Así que, Rebeca, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por contar conmigo. Bueno, también hay que darte la enhorabuena por toda la labor que estás haciendo. Estás pluriempleada como periodista, pero estás haciendo una muy buena labor, así que enhorabuena. Muchas gracias. La verdad que demasiados empleos, demasiado pluriempleada, pero bueno, si es por una buena causa y bueno, también por comer, pues habrá que seguir haciéndolo, Javier. Así es, mientras seamos jóvenes hay que estar en lo que se pueda, luego ya seremos viejos verdes. Sí. A los que lleguemos a viejo, claro. Que a este paso sí. Igual es más complicado. Bueno, tema de la semana, Teresa Rivera. Llevaba tiempo entre los círculos europeos el murmullo de que podía ser comisaria de transición justa, ¿no? Estos palabras también muy habituales en este mundo orwelliano, y al final se la puso.
¿Cómo valoras esta figura de Teresa Rivera? Sobre todo teniendo en cuenta más lo que no ha hecho siendo ministra en España que lo que ha hecho, que en este caso ha sido pues dejar morir quizá a 200 personas, ¿no? Pues yo creo que es la peor opción posible, ¿no? La peor candidata posible, y no solo ahora, después de lo que ha pasado en Valencia, de cómo su no gestión o su nefasta gestión a cargo del Ministerio de Transición Ecológica ha supuesto la muerte de más de 200 personas, también decenas de desaparecidos, por no hablar de todas las pérdidas, tanto humanas como materiales, que se han provocado en Valencia y en otras regiones como consecuencia de la gota fría en España. Nunca ha sido una buena candidata, ha sido una pésima ministra de Transición Ecológica, que ha provocado también el empobrecimiento del mundo rural europeo, bueno, en este caso en el mundo rural español. Recordemos todas las políticas que ella ha aplicado desde el ministerio que dirige, que van en contra del campo español, también en contra de la energía nuclear. Hace apenas un mes, en el mes de junio, conocíamos esa subida de la denominada tasa Enresa, la tasa a las nucleares, cuando desde la Unión Europea, la mayoría de naciones y la propia Unión Europea ha asumido una dirección opuesta respecto a la energía nuclear, es decir, en defensa, ¿no?, de ese tipo de energía que se ha catalogado como una energía verde. En España tenemos a una ministra, que ahora sería comisaria, que ha optado por unas políticas totalmente contrarias a la energía nuclear y que están a favor del desmantelamiento de las nucleares que todavía tenemos en el país, además de esa tasa Enresa que he comentado. Tampoco ha sido una ministra que de hecho ha atacado el Estado de Derecho en España, algo que también yo creo que pues, la convierte en una candidata muy dudosa como comisaria europea. Ha criticado en varias ocasiones a jueces y en concreto señaló a Manuel García Castellón, uno de los magistrados del proceso, cuando éste insistió en imputar al golpista Carles Puigdemont por terrorismo. Es decir, ya había muchos motivos por los que Teresa Rivera no era una candidata válida, pero es que ya si le sumamos todo lo que ha pasado con la gestión de las consecuencias de la Dana, de la gota fría en España, ya sería básicamente como hacerle un regalo a una gestión que no hay por dónde cogerla, ¿no? Sobre todo porque quizá ha coincidido en el espacio-tiempo, pero la tienen ocultada todavía, ¿no? Una de las condiciones que ha puesto recientemente el Partido Popular ha sido que acepte el que tenga que dimitir si es imputada, ¿no? Pues suponiendo que aquí la gente cumpla las palabras, cumpla lo que promete. Pero que eso en España no pasa normalmente. Eso en España ya sabemos que aquí no dimite ni Dios, literalmente. Pero sí que es cierto que hay una sensación de que se la ha querido ocultar precisamente para no quemarla antes de las audiencias que fueron el martes pasado. Pero como tú decías una cosa interesante, ¿no? Que es la peor candidata, y es cierto que si nos fijamos, como bien has dicho, has hecho un buen resumen de lo que ha hecho, es por el sentido común o bajo el sentido común es una mala candidata, pero de alguna manera tenemos que entender que es la persona de confianza de Pedro Sánchez en la Comisión, o en este caso en Europa. Porque sí es cierto, desde la perspectiva, digamos, más europrogre, que cumple todos los requisitos que se debería para el puesto, ¿no? Larga experiencia a nivel de gestión, entre comillas lo de la gestión, pero digamos, ha ocupado muchos años un puesto de relevancia política, también ya muchos años ocupándose esto del cambio climático cambiante, y en ese sentido yo creo que pues, sí que sonaba, o digamos, como referente, pero precisamente eso, es una persona que va en contra, digamos, de lo que es el bienestar de los europeos. Tú acabas de mencionar algo importante, que también es el tema de la energía nuclear. Entendemos que si ella hubiera salido, o si sale la semana que viene, vamos a tener agenda verde para rato. Eso es lo que parece, aunque es cierto que en estos últimos días ella ha intentado disimular que básicamente ese es uno de sus objetivos, ¿no? El seguir aplicando esas políticas verdes, como aplican en España, y también empujar en favor de ellas en la Unión Europea. En la última semana sí que la hemos escuchado decir cosas positivas sobre la energía nuclear. Hablaba de esos pequeños reactores, ¿no? Que es ahora esa opción que están asumiendo muchos países para seguir impulsando este tipo de energía. Ella decía que, bueno, que sí que estaría a favor, ¿no? de construirlos, pero la realidad es
que pese a lo que haya dicho esta semana respecto a esos pequeños reactores, las políticas que le están siguiendo en España es indudable la dirección en la que van. O sea, el desmantelamiento de las nucleares sigue todavía su curso. Este tasazo se ha impuesto no hace años, o sea, no al comienzo de la legislatura. Fue algo que se decidió, la subida al 30% de la tasa Enresa, en el mes de junio. Y, por lo tanto, también es uno de los objetivos del gobierno de Pedro Sánchez y de los socialistas tener a Teresa Rivera en ese puesto tan importante, ¿no? Para servir de contrapeso de lo que es ahora mismo la mayoría en el Parlamento Europeo, que sí que quiere empezar a tirar para atrás esas políticas verdes que se han aplicado durante los últimos años. O sea, esto entendemos que es un salto hacia adelante, ¿no? Para no salirse del camino marcado. Sí, yo creo que totalmente. O sea, independientemente de lo que haya dicho esta semana, su objetivo es este, ¿no? Y también por eso tienen tanto interés. Sobre todo porque estamos viendo que ahora mismo, pues tanto el Partido Popular Europeo, en este caso, aunque tampoco podemos fiarnos demasiado, porque pasa un poco como con Teresa Rivera, que dice, ahora habla bien de la energía nuclear, en el sentido de no ha hablado bien, pero respecto a lo que ha dicho de los pequeños reactores, para luego hacer todo lo contrario, igual que el Partido Popular Europeo dice que, bueno, que va también a aplicar menos políticas verdes en cierto sentido para favorecer al campo y a los agricultores, pero luego habrá que verlo, porque sabemos que ambos partidos, tanto los socialistas, los socialdemócratas como el Partido Popular, son mucho de decir que van a hacer algo para luego hacer todo lo contrario. Pero yo creo que sí que es el objetivo del PSOE, ¿no? Poder seguir remando en esa dirección, teniendo en cuenta la fuerza que han asumido ahora el Partido Popular Europeo y también otros grupos, sobre todo los soberanistas patriotas identitarios en la Unión Europea, que son quienes están en contra de este tipo de políticas que se han demostrado que son absolutamente desastrosas para el campo y para la economía en general de las naciones europeas y de Europa en conjunto. Precisamente el martes, llevaba tiempo diciendo el Partido Popular que iban a ser muy duros, muy beligerantes en el examen a Teresa Rivera, pero cualquiera que vea las redes sociales, en este caso quizás las de Jorge Buxadé, verá que realmente ha puesto contra las cuerdas a Teresa Rivera en el Parlamento Europeo ha sido precisamente Jorge Buxadé, en este caso Vox, que es patriotas. Aquí me gustaría comentar el salseo, ¿no? Esta imagen dantesca que se ha dado en Europa en el momento en que el Partido Popular siquiera dejó caer la idea de que podía dejar o de que iba a votar en contra o de que iba a poner las cosas difíciles a Teresa Rivera. La información fue que por petición de Feijóo, Weber admite esa petición, se la traslada a Irache, la directora del Grupo Socialista, en este caso, por cierto, del Partido Socialista Español, que es el más numeroso en todo el Grupo Socialista, y los socialistas dicen, me enfado y no respiro, si me bloqueas a Teresa Rivera, bloqueo todo lo demás. Y ya empiezan a hablar de que peligra la alianza progresista en Europa, en la que curiosamente meten al Partido Popular, aunque el Partido Popular supuestamente no para de luchar para que no sea considerado progresista, aunque sabemos que es progresista. ¿Crees que esto es realmente una posición firme del Partido Popular o es una pepeada más a las que estamos habituados? Es decir, hoy digo una cosa y mañana haré lo que todo el mundo sabe que voy a hacer, que es posicionarme con el Partido Socialista. Yo personalmente no tengo ninguna duda de que esto es una pepeada más. Es que si no sería absolutamente un milagro, ¿no? Es lo que llevamos viendo durante décadas y décadas y décadas respecto a las relaciones y todos los acuerdos a los que han llegado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, no ya en España, sino en la Unión Europea, que son acuerdos diarios. Todas las veces que han votado exactamente lo mismo, que se han puesto de acuerdo respecto a normas que han salido adelante en el Parlamento Europeo. Escuchábamos esta semana a Feijóo decir esto, pero ya también hemos visto cómo en apenas unas horas han puesto condiciones, ¿no? Ya están empezando a enseñar un poco la patita de lo que realmente van a hacer. Dicen que no van a apoyar a Teresa Rivera, que sería imposible tener una comisaria europea de esas características después de lo que ha ocurrido en Valencia, pero enseguida añaden que hay dos condiciones, que es que dé explicaciones en el Congreso y que en el caso de que sea imputada por la gestión de la DANA, pues que dimita, ¿no? Claro, también son dos condiciones bastante sencillas, ¿no? de cumplir, ¿no? Además de que yo tengo mi propia teoría
de que todo esto, todo el papelón que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista delante de las cámaras, delante de los medios de comunicación, es muy distinto a la relación que luego ellos tienen por detrás, ¿no? Precisamente esta semana veíamos cómo, después de haber criticado a Teresa Rivera como candidata, Dolors Montserrat acudía rápidamente a dar la mano a Teresa Rivera en el Parlamento Europeo. Además, le subía el pulgar, ¿no? Y le decía, todo bien. No sé realmente a qué se referiría con ese todo bien. A mí me quiere sonar a no te preocupes, que después de esta semana en la que tenemos que aparentar que estamos muy cabreados por lo que has hecho, porque evidentemente tenemos a Carlos Mazón de lodo, de barro, de fango hasta las cejas, pero la semana que viene ya veremos cómo podemos encauzar esto para seguir haciendo lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Ya hemos visto además también a muchos medios de comunicación en España cómo están señalando al Partido Popular como que parece que se está empezando a aliar con los ultras, ¿no? Y con la extrema derecha a partir de todo esto de Teresa Rivera. Pero yo creo que todo al final forma parte de esa estrategia, ¿no? De aparentar que no son lo mismo, que son muy distintos, pero a día de hoy pondría la mano en el fuego de que la semana que viene Teresa Rivera tendrá el respaldo del Partido Popular y que terminarán cediendo como han hecho en todas las ocasiones previas. Me gusta tu teoría porque creo que es una teoría que tenemos unos cuantos millones de españoles, que es la de el PP dice A y acaba diciendo lo que diga el Partido Socialista, ¿no? O al menos sí. Es un teatro, sí, para, digamos, cumplir de cara a la galería. Desde luego, la imagen a la que te refieres, la de Dolors Montserrat, fuera de que Dolors Montserrat, por cierto, dentro del Grupo Popular tiene mucha influencia, el Grupo Popular Europeo, es cierto que no le hace un favor en absoluto a la posición actual del Partido Popular. Y luego hay una cosa que siempre me acuerdo, que fue al poco de las elecciones españolas la última vez, cuando se supo que Puigdemont era un candidato en especial, digamos, para poder formar gobierno. Salió una información de que en un petit comité se había acercado Puigdemont a Weber, al presidente del Grupo Popular Europeo, a decirle que no tenía ningún problema en dejar caer el gobierno con Pedro Sánchez si el Partido Popular le ofrecía algo mejor, ¿no? Es decir, que saben que el Partido Socialista habla mucho pero cede poco, y el Partido Popular habla poco y cede mucho. En este caso, quizá, como tú dices, la semana que viene veamos esa nueva cesión, porque a mí lo que me huele, y a ver si te gusta también esa teoría, es que realmente lo que han hecho ha sido una escenificación para poder justificar, o digamos, para poder tener una semana más de despachos para cerrar los candidatos a puerta cerrada y simplemente ir después a la comisión y al voto a hacer el paripé que nos tienen acostumbrados. Lo digo porque esta alianza, este triunvirato, es el socialista, el liberal y el popular, llevan ya 3 legislaturas siendo mayoría entre ellos, ¿no? Y por lo tanto se estarían protegiendo, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Popular es el límite máximo que la progresía admite, porque más allá está ECR, más allá están los patriotas y más allá están soberanistas, ¿no? Así que esa teoría yo creo que también puede cuadrar. Me gustaría también preguntarte o comentar sobre si esto está realmente dañando o no la imagen del Partido Socialista. Y lo digo porque yo desde Bélgica leo poco de esto en medios internacionales. En España, ¿cómo lo estáis viviendo? La verdad es que te diría que desgraciadamente no está dañando la imagen del Partido Socialista, pero porque no sé en medios internacionales o en el resto de Europa cómo lo ven, pero es que en España hemos llegado a un punto en el que parece que nada de lo que suceda puede dañar al Partido Socialista. De hecho, la cobertura que se ha hecho respecto a lo que ha ocurrido con la Dana en Valencia en los medios de comunicación es una clara muestra de cómo son expertos en la manipulación mediática y realmente el control del relato y el control del discurso. En todos los medios de comunicación se está señalando en este sentido al presidente de la Generalidad de Valencia, a Carlos Mazón, como el culpable, ¿no?, de todo lo que ha pasado, y prácticamente nadie, incluso ya hemos visto que incluso en medios denominados, que se podrían considerar conservadores, que luego de conservadores no tienen nada, también se ha empezado incluso a señalar a Carlos Mazón con portadas también muy duras en este sentido,
Y es que es una de las claves, ¿no?, que tiene más fuertes el Partido Socialista, y es ese control que hacen de los medios de comunicación, el control del relato, el control del discurso, y que han llegado a un punto en el que da igual lo que ocurra o lo que se diga, en este caso de Teresa Rivera, que nada les afecta, nada les afecta. Pero es que yo creo también que si ahora mismo me tuviese que fiar más, no sé si esto influye, te lo digo como yo como persona conservadora, que me considero muy lejos tanto del Partido Socialista... No quieres decir como votante del Partido Socialista. No, esto me temo que no. Muy lejos del Partido Socialista y también muy lejos del Partido Popular. Al final llega un punto que te fías más del Partido Socialista que del Partido Popular. Porque sabes que el Partido Socialista, bueno, dice, vamos a hacer esto, algo con lo que no estás para nada de acuerdo, y lo hacen. El problema está en que el Partido Popular dice que no van a hacer algo para luego terminar haciéndolo, ¿no? Entonces, no sé, mi sensación es que tampoco creo que le esté afectando realmente todo esto al PSOE, y menos al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, ojalá pudiese decirte que sí, pero la realidad es que me temo que no. También lo que estamos viendo es que en los últimos días han convocado manifestaciones por toda España de repente, ¿no? Manifestación por la vivienda en Sevilla, manifestación por los inmigrantes en no me acuerdo dónde. Parece que están intentando tapar el relato. Lo digo porque precisamente la semana pasada tuve acceso a unos correos que había enviado uno de los diputados de Se acabó la fiesta al portavoz o al encargado socialista, a Moreno Sánchez, si no me equivoco, en los que los socialistas estaban intentando imponer el relato en Europa de que es el gobierno el que ha hecho todo lo posible para frenar las catastróficas consecuencias de la DANA, ¿no? Apoyo humanitario, ya sabemos ese lenguaje, cuando ha sido precisamente al revés. Es el Estado el que no ha estado en 3 días y ha sido precisamente el pueblo, ¿no? Como se dice ahora, el pueblo salva al pueblo. Pero aquí, ¿quién crees que tiene la culpa? ¿Es compartida o es única? Yo creo que la culpa es totalmente compartida. O sea, para empezar, la culpa yo se la he hecho a que tenemos un Estado fallido. O sea, tenemos el Estado de las autonomías no funciona, lleva décadas sin funcionar, y se ha demostrado que tiene consecuencias como esta, ¿no? Que son consecuencias que implican la muerte de más de 200 personas. Para mí, ese es el principal culpable, ¿no? O sea, el modelo de Estado que tenemos ahora mismo en España, que es catastrófico para este tipo de situaciones. El resto son todos absolutamente culpables. El presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, por emitir una alerta a las 8 de la tarde cuando las personas ya estaban ahogadas, muchas ya incluso habían perdido la vida y el resto lo habían perdido todo. Pero es que el gobierno tenía que haber declarado una emergencia nacional. Si sigue la Ley de Seguridad Nacional, de la que el Ejecutivo, de hecho, ha sacado pecho en varias ocasiones, era él quien tenía que haber asumido esa gestión en un primer momento, puesto que aquí nos centramos mucho en Valencia. Y es evidente que la mayoría de víctimas y la mayoría de daños han sido en Valencia. Pero es que había 5 regiones que en ese momento estaban en alerta por lo que podía ocurrir. Por lo tanto, el gobierno tenía que haber asumido la gestión a nivel nacional. Respecto a Teresa Rivera, ella dirige el Ministerio de Transición Ecológica, del que dependen la Confederación Hidrográfica del Júcar y también la AEMET, 2 organismos que son primordiales también para hacer frente a este tipo de catástrofes y cuya respuesta también fue terrible. O sea, la AEMET es verdad que emitió una alerta a primera hora de la mañana, pero después también falló en la predicción real de la cantidad de lluvia que iba a caer y cuál iba a ser pues también el desarrollo, ¿no?, en este caso, de la lluvia y de a qué zonas iba a afectar en concreto, porque sí que dieron información errónea respecto a eso, que esto también es muy curioso. Cuando yo comento esto en algún medio de comunicación me dicen, bueno, es que ya sabemos que la meteorología no es una ciencia exacta. Pues precisamente eso es lo que muchas veces decimos muchos cuando nos quieren decir que es que el mundo se va a acabar en 50 años o es que nos vamos a tener unas sequías tremendas de aquí a corto plazo. ¿Sabes? Parece que en esos casos no es una ciencia inexacta, pero ahora sí. Ahora resulta que es que la EMET, claro, es que la meteorología no es una ciencia exacta, que es algo que me ha llamado la atención porque se ha cambiado el argumento rápidamente.
Luego que tengamos una confederación hidrográfica que depende de Teresa Rivera, repito, que es la que recibe el presupuesto también para poder gestionar estos organismos, que su forma de alertar a la población es a través de unos emails ridículos en los que simplemente dicen algo así como ¡ojo, que está subiendo mucho el caudal! Como si eso sirviese de algo, ¿no? Y sobre todo, que Teresa Rivera, que tú hablabas antes de que la han tenido bastante escondida, bueno, absolutamente escondida. De hecho, es que ella, como ministra de Transición Ecológica, ni ha aparecido por las zonas afectadas por la daña. Estamos hablando que han pasado más de 15 días, más de 2 semanas han pasado ya. Han pasado más de 2 semanas y no ha aparecido por las zonas afectadas, no ha hecho ninguna declaración al respecto, más que argumentar que ella llamó 4 veces a Carlos Mazón, como si eso ya fuese la prueba clara de su gestión impecable respecto a esto, ¿no? Que a mí eso también me parece bastante, o sea, desde luego es poco ético y yo creo que llamativo, ¿no? O sea, que tengamos una ministra que es la encargada de estos organismos y que ni siquiera hable de lo que ha ocurrido ni visite la zona de los afectados y que haya estado 2 semanas haciendo la avestruz escondida, no sabemos muy bien dónde. Bueno, sabemos que estudiando, ¿no? O preparándose este examen que tiene ahora para la Comisión Europea. Así es. Sé que te tienes que marchar, así que con esto despedimos. Me quedo con esto último que has dicho. Cambio climático sí, cuando les interesa. La ciencia es exacta cuando les interesa, cuando no hay que dudar de ella. Y tu apuesta es que Teresa sale elegida la semana que viene o cuando sea la votación. Mi apuesta también, veremos lo que dicen los oyentes en los comentarios, pero ahí estamos. Teresa Rivera sale para Rebeca y también sale para mí, precisamente por esa idea de que el Partido Popular dice una cosa y hace otra. Los otros también, pero el Partido Popular, por desgracia, como es una barrera de contención, es mucho más necesario en estas ocasiones. Rebeca, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Por tu labor. Ahí recordamos que la pueden leer en La Gaceta, ver y escuchar en Periodista Digital y ver y escuchar también en otros medios como Telemadrid. Nada, muchísimas gracias. Disfruta del fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Javier. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Si no deben existir razas de primera y de segunda, ¿por qué existen víctimas de primera y de segunda? Si crees que todas las víctimas de violencia doméstica deben ser protegidas por igual y que todas las personas que maltratan deben ser condenadas por igual, únete a la manifestación del día 16 de noviembre en Madrid a las 12 de la mañana frente al Ministerio de Igualdad. Porque todas las víctimas importan sin distinción de sexo, edad, etnia u orientación sexual. Ni una víctima más, ni un derecho menos. Ana Vid. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify.
Ya lo sabes, alístate en el cuartelero, no te arrepentirás. Soy Dani, maestre Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Ahí teníamos a Rebeca Crespo, analizando precisamente esta figura de Teresa Rivera como candidata a la Comisión Europea, como candidata de comisaria de transición justa, ecológica, verde, sostenible, LGTBIQ+, y su traslación también en batalla nacional y europea, porque recordemos que los campos de batalla nacionales suelen tener una bifurcación europea. No les gusta a nivel europeo hablar de temas nacionales, porque recuerda que sí siguen existiendo los países, que siguen existiendo las naciones, pero este caso obviamente es sonado porque hay más de 200 víctimas sobre la mesa. Así que, qué menos que tener vergüenza, qué menos que tener cierta decencia y admitir que esta catástrofe de la Dana, esta catástrofe nacional, al menos se ponga en duda la gestión de los dirigentes, ya sea del Partido Popular, sea del Partido Socialista, hubiera sido de Vox o de Susun Corda. Pero qué menos que tener un poco de decencia, que esto es lo que ya cada vez vemos que falta más. Pero bueno, desde aquí otra vez abrazo fuerte a todos los afectados de la Dana, abrazo fuerte a todos los voluntarios, abrazo fuerte a todos los trabajadores que están ayudando a recomponer el puzzle roto aquel día de finales de octubre. Más de 15 días ya, más de 2 semanas, y todavía que la cosa parece como si hubiera pasado ayer. Y mientras tanto los políticos echarse la culpa y a taparse las culpas con narrativas y manifestaciones aquí y allá para ocultar lo que ocurría realmente en esa región de Valencia. Un fuerte abrazo a todos, también a los oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Disfruten del fin de semana. Nos vemos la semana que viene aquí en Espacio Europa de Multicanal Radio. Hasta pronto.